estar aquí nuevamente delante de ustedes para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios porque nos permitió poder estar por allá por México, en Aguascalientes, con un fin de semana maravilloso donde gracias a Dios pudimos disfrutar grandemente del ambiente de Dios. Y hubo un grupo de hermanos que vinieron a este evento en una troquita con redilas y una lona y un calorón tremendo, 8 horas allí para ir a estar en ese evento. Yo quería conseguirles unas fotos, pero se las prometo para la próxima semana para que tengan una idea del esfuerzo que hacen muchos para poder estar en un lugar donde se alaba y se glorifica a Dios. Y a nosotros 10 minutos se nos hacen muchos, ¿no?, de camino. O quizás media hora o hasta para levantarse, a lo mejor el domingo. Qué duro es levantarse en la mañana. No, yo creo que vale la pena. Este esfuerzo que se hace es algo maravilloso de parte de nuestro Dios. Vamos entonces, ahora sí, a abrir la Biblia, sáquela inmediatamente y vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo, ¿qué capítulo vamos? 20, ¿se recuerdan? Donde hemos estado hablando de los primeros versículos cuando Satanás fue atado y fue arrojado y encerrado en el abismo para que no engañe más a las naciones por 200 años, ¿o cuántos? O por 1000 años. Sí se acuerdan, ¿verdad? Yo pensaba que eran 200 años. Vamos a leer el versículo 4 en esta ocasión y vamos a concentrarnos en este solo versículo en esta ocasión. Apocalipsis 24. Y vi tronos, o pudiéramos decir reinos, ¿no?, o lugares de autoridad, y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos ahora a hablar de un reino milenial y vamos a ver algunos aspectos. Tomen sus asientos, por favor. Y si ustedes me lo permiten, pues a lo mejor nos vamos a tomar un tiempo para estudiar algunos aspectos del reino milenial, unos 2 o 3 mensajes para hablar de las características del reino milenial. ¿Sí me dan permiso de unos 2 o 3 mensajes para hablar de esto? Para profundizar acerca de lo que es el milenio, para que quede bien claro en sus mentes. Esto que nosotros acabamos de leer aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, está claramente manifiesto de una manera impresionante que los reinos, o sea que los santos vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es algo que nosotros vamos a comprender y vamos a tratar de enlazarlo con el capítulo 7 del libro de Daniel para poder tener una perspectiva más profunda y más amplia acerca de lo que es el milenio. Dice Daniel 7, donde pudiéramos decir que es una extensión, o pudiéramos decir una profecía aproximadamente unos 600 años antes de Jesucristo, donde él habló precisamente acerca
de este acontecimiento donde podemos ver por esta profecía que efectivamente se trata de una promesa hecha desde la antigüedad, para que podamos nosotros ver estos acontecimientos bíblicos y que naturalmente nosotros vamos a ir comprendiéndolos cada día de una manera más profunda. Estuve yo mirando, dice Daniel 7:9, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como blanca lana, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y un río que procedía y salía delante de él, y millares de millares, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y entonces se fueron abiertos los libros. Y de acuerdo a lo que vamos nosotros a analizar en esta noche, vamos a ver cómo está de una manera perfectamente enlazada no solamente la profecía de Daniel, sino también los pactos que Dios hizo desde el principio con Abraham, con David, con Isaac, con Jacob y con cada uno de los padres de la nación de Israel. Vamos a ver, yo creo que es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien contemplado para conocer y entender mejor esta palabra. Decía que en este versículo se ve con toda certeza, con toda claridad, cómo es que los santos de Dios vamos a reinar con Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. Ya sea que tú, por decir, mueras o vayas a dormir a la tumba antes del rapto de la iglesia, o que la iglesia o la generación de este tiempo nos vayamos en el rapto de la iglesia, dice la Biblia, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Vamos al cielo con Cristo, pero solamente vamos a irnos para prepararnos para inmediatamente, yo no tengo ni idea cuánto tiempo puede ser, para venir a reinar con Él por 1000 años. O sea que nuestra estancia allá en el cielo, de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, será temporal. O sea, en el intermedio en el que Cristo viene a establecer su reino aquí en esta tierra, en este planeta, que está siendo naturalmente, ecológicamente restaurado, y por estos 1000 años Satanás, de acuerdo a lo que aprendíamos en nuestro mensaje anterior, Satanás va a ser atado por 1000 años. Y por 1000 años no tiene acceso a tentar, no tiene acceso a influenciar de ninguna forma para que el hombre pueda experimentar ese poder satánico, y que ahora con la restauración ecológica de la tierra y con Satanás atado, vamos a descubrir realmente lo que significa y la diferencia que hace que Satanás no influya sobre el hombre. Por eso Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, porque vemos que aún Israel en este intento fracasó. El intento de tener un reino sobre la tierra y sobre la ciudad o el pueblo de Israel o la nación de Israel, pero de acuerdo a la Biblia notamos que Dios tiene reservado algo especial, esperando volver nuevamente a injertar a Israel en la
olivo natural para llevar a cabo el plan que desde un principio Dios lo planeó para su pueblo, de reinar sobre esta tierra. La idea de Dios era que el hombre reinara, que el hombre fuera amo y señor de la tierra, pero ya entendimos que por el pecado se distorsionó completamente el plan de Dios. Así que cuando Dios comienza a levantar a una nación para su gloria, para su honra, a través de un hombre llamado Abraham, le da la promesa, que es algo que hoy vamos a tratar de comprender de una manera más sencilla, pero a la vez de una forma entendible y profunda. En Génesis capítulo 13, quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 15. Y vamos a ver aquí la promesa que Dios le hace a un hombre al cual él llamó del paganismo para formar un pueblo para su gloria y para su honra. Porque toda esta tierra que ves la daré a tu simiente para siempre. Escuchen ustedes, la promesa es naturalmente para aquellos que obedecerían, o para aquellos que estuvieran dispuestos a caminar con Dios. La promesa es heredar la tierra. Muy importante. Vayan ustedes asimilando esto para poder tener algo más profundo acerca del plan de Dios. O sea, serían los que serían llamados a poseer la tierra aquellos que estuvieran dispuestos a obedecer. Al igual que en el nuevo pacto, como lo es el cristianismo, sea lo que sea, o no importa lo que quizás nosotros podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, es de la misma forma en la que Dios le hizo un llamado a un pueblo llamado Israel para que le obedeciera, para que caminara con él. De la misma forma es en el nuevo pacto que Él vino a hacer cuando se presentó aquí nuestro Señor Jesucristo personalmente, así como lo es en el cristianismo. ¿Será que todos los que dicen que son cristianos heredarán las promesas? Es algo que tenemos que analizarlo. Yo pienso que no. ¿Saben ustedes por qué? Porque heredarán las promesas solo aquellos que viven una vida en santidad, de acuerdo a la Biblia y obediencia. Lo mismo Israel, cuando salió de Egipto y caminaron por el desierto, fue entonces en esta etapa cuando Dios los libró de la esclavitud de Egipto y que los sacó, de acuerdo a la Biblia, con mano fuerte, con mano extendida, con mano de poder. Pero aunque Dios les había prometido que heredarían la tierra, solamente alcanzarían la promesa aquellos que fueran obedientes, aquellos que creyeran a la promesa de Dios y caminaran en el desierto creyéndole a Dios. Pero sin embargo, notamos que de toda la nación que salió de Egipto entraron a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Escuchen ustedes, solamente 2 personas. Esto es importante que lo vayamos nosotros asimilando. Dios le había dicho a Abraham clara y específicamente: esta tierra te la voy a dar a ti y a tu simiente. La simiente de Dios, o el pueblo de Dios que se formó allá en Egipto, entendía de la promesa de Dios, sabía que Dios nos estaba llamando a una tierra que fluía leche y miel, pero existió siempre una duda que siempre minó, que siempre destruyó la fe y la confianza en Dios. De tal manera que apenas habían salido de Egipto y estaban en el Sinaí y comenzaron como unos idólatras inmediatamente, volviéndose en contra de Moisés,
en contra de Dios, no creyendo a la promesa que se le había hecho a Abraham. Entonces, cuando salió de Egipto, caminaron por el desierto. Dios los había librado de la esclavitud, pero sin embargo, no todos obedecieron. No todos estuvieron dispuestos a caminar con Dios todo el tramo que les tocaba o el tiempo en el que Dios los había planeado para que entraran a la tierra prometida. Pero óiganme bien, sí, naturalmente a los que obedecían. Demostraron en el desierto que no eran dignos de la tierra de Canaán, todos los que salieron. ¿Saben ustedes por qué? Porque solamente Josué y Caleb fueron dignos y los demás, de acuerdo a la Biblia, cayeron en el desierto. Meditemos por un momento. ¿Será que las promesas realmente me pertenecen? Necesitamos hacer un análisis de acuerdo a lo que entendemos, de lo que creemos y las convicciones que tengamos, para saber si estoy seguro de que voy a recibir la heredad que Dios me ha prometido. En el libro de Gálatas capítulo 3 vamos a ver algo interesante, porque tenemos que determinar en nuestro estudio si la iglesia estará realmente en el milenio reinando, y cómo es que nosotros, los verdaderos descendientes de la semilla de Abraham, vamos a poder realmente llegar a ese reinado aquí sobre la tierra que le espera a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿quién es la semilla física de Abraham? Los israelitas, los judíos. Los nacidos israelitas. ¿Se recuerdan ustedes cuando le dijeron los fariseos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham? O sea, pertenecemos a la simiente de Abraham. Y ellos pensaban que por el hecho de pertenecer a la simiente de Abraham, pertenecer a la descendencia de Abraham, ya la tenían hecha. Como el que dice, pues yo soy cristiano, yo creo en Diosito, yo creo en la Biblia. Eso no te garantiza que realmente seas salvo. Los demonios también creen, ¿verdad? Dice Santiago 2:19. ¿Sí o no? Dice también creen. No es simplemente creer. De acuerdo a lo que yo puedo notar en los fariseos, es que cuando le reclamaron esto a Jesús, pensaban que tenían garantizada la entrada al reino que Dios estaba por establecer aquí en la tierra. Notemos, estamos hablando de un reino en la tierra, pero Jesús, cuando vino, lo especificó, que el reino sobre esta tierra no era para siempre, porque dijo, mi reino no es de aquí. Escuchen, él dijo, mi reino no es de este mundo, y ellos esperaban un rey que los estableciera en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Y ese fue precisamente el fracaso de ellos, porque la intención era, nosotros somos hijos de Abraham. Y luego todavía le dicen, ¿a poco no me digas que no lo saben? ¿Por qué le dijeron esto a Jesús? Porque pensaban que por el hecho de descender físicamente y ser judío étnicamente ya tenían garantizada la salvación, pues al igual que muchos cristianos que dicen, pues yo voy a la iglesia, yo soy bautizado, yo soy bautista, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy maometano, y creen que por el simple hecho de expresar esto ya tienen la seguridad de la salvación. Por eso necesitamos entender que no es por el simple hecho de ir a una iglesia que tienes el cielo y la salvación asegurada. No es así, porque el cristianismo es el que lo es en lo interior.
Es judío el que lo es en lo interior por la circuncisión de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo del corazón. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver aquí lo que el apóstol Pablo escribió. Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Escuchen ustedes, o sea, los creyentes judíos y gentiles son los verdaderos hijos espirituales de Abraham, porque de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos muestra, seguimos su ejemplo de fe. Seguimos su ejemplo de fe y de confianza. Y porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y su obra maravillosa, hecha una sola vez en la cruz del Calvario, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que no se trata simplemente de lo físico, sino que está involucrado un ambiente espiritual que nosotros como hijos de Dios hemos comenzado a desarrollar para poder alcanzar las promesas que se le fueron hechas a Abraham. Todos aquellos que han creído que Jesús es el Señor de señores y que murió y resucitó de entre los muertos, y que hemos creído no solamente intelectualmente, sino que no somos simplemente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Estos son los hijos de Abraham por la fe. Los que caminan en fe, confiando en Dios y no se detienen, que a pesar de la situación, que a pesar de las luchas, de las tribulaciones, de las angustias y de lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas, nos mantenemos creyéndole a Dios, como dice Hebreos 11:27, como viendo al invisible. Allí es donde está un verdadero hijo de Dios, que lo es en lo interior. Los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. A lo mejor no somos étnicamente descendientes de Abraham, pero la Biblia, escuchen ustedes, la Biblia, la palabra de Dios, nos revela que la descendencia de Abraham no es simplemente física, sino que es y tiene que ver con la fe, con el ejemplo, con la forma y la manera en que él le creyó a Dios. Así caminan también los hijos de fe, creyéndole a Dios, caminando con él, haciendo su obra, manteniéndose firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la descendencia de Abraham no es física, sino aquellos que creyeran como creyó Abraham. Estos formarían parte de las promesas que Dios le dio a Abraham. Versículo 9, capítulo 3, donde estamos de Gálatas. Luego, los de la fe son benditos por el creyente Abraham. Escúchenme ustedes, sean judíos, sean gentiles. Y esas bendiciones son derramadas sobre todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que lo hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y es gracias a nuestro Señor Jesucristo que nosotros ahora estamos apropiándonos de las bendiciones de Abraham, porque Dios le había dicho a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y nosotros somos parte de las naciones de esta tierra. Y hemos creído en Jesucristo y caminamos con Él. Y estamos cada día esforzándonos para serles fiel a Cristo. Sin importar lo que diga el mundo o lo que esté pasando en nuestro alrededor. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Fue una bendición a mi familia. Fue una bendición para tu familia haber creído en Jesús. Fue una bendición para tu nación haberle creído a Jesucristo. Fue una bendición para el mundo entero haber creído en Jesucristo. Y esas bendiciones provienen del progenitor por el cual Dios levantó una nación llamada Israel. No sé si ustedes notaron, pero
estoy estudiando los jueves, acerca de los padres de la nación de Israel. Y noten ustedes que desde el principio el camino de fe es el fundamento más sólido en el que nosotros podemos fundamentarnos, porque de esa manera Dios llamó a un hombre Abraham. Y dice Hebreos que salió 11 sin saber a dónde iba, solamente creyéndole a la palabra que Dios le había dado, al llamado de Dios. Y esa es precisamente la característica en la que más se puede definir a un cristiano que camina por fe. En el versículo 29 de Gálatas, capítulo 3, dice: y si vosotros sois de Cristo, escuchen, y si ustedes son de Cristo, ¿somos de Cristo? Amén. Gloria a Dios. 4. Y si vosotros sois de Cristo, ahora son 5. Ya aumentó el grupo. Si ustedes son de Cristo, ciertamente, escuchen ustedes, la simiente de Abraham sois. Y esto, naturalmente, conforme a la promesa, los herederos. En otras palabras, si somos de Cristo, somos del linaje de Abraham y herederos según la promesa hecha a Abraham. Esta simiente, vemos, no era física, sino que estamos hablando de una simiente espiritual. Y esta promesa la heredó Jacob, la heredó Isaac, y llegó hasta David. Y cuando llegó a Cristo esta promesa, notamos que algo sucede, como que aparentemente se detiene la promesa, porque luego aparece una mujer que se llamaba María, y tenía que ser, de acuerdo a la Biblia, la simiente de Dios o la semilla de Dios para poder terminar con la maldición del pecado. Y la simiente, de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la Biblia, tenía que venir por la mujer, de acuerdo a Génesis capítulo 3. ¿Por qué es que la mujer es la que tuvo que portar la semilla? Porque si hubiera nacido por voluntad de varón, entonces Cristo hubiera nacido contaminado con el pecado, y entonces fuera imposible que nosotros fuéramos librados del pecado y de la muerte, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Óigame, sin mancha y sin contaminación. Una simiente totalmente diferente a la simiente del hombre, porque necesitábamos algo que fuera perfecto, que fuera santo y que no tuviera que ver nada con la simiente del hombre. Por eso es que fue depositada la semilla en la mujer, para que a través de esta mujer llegara alguien libre de la maldición del pecado y de la muerte, para que de esta forma, a través de un sacrificio perfecto hecho una sola vez en la cruz del Calvario, Dios pudiera levantar una simiente para su gloria y para su honra, para que de esta forma continuara el plan de Dios de redimir, de levantar, de traer a alguien para que la raza humana comenzara nuevamente a ser restaurada. Porque cuando entró el pecado, así de esa forma contaminó al hombre, y así de esta manera entró la muerte al hombre, la separación de Dios, y no había nada posible ni capaz que nos pudiera librar de ese estado de muerte en el que nos encontrábamos. Pero gracias a Jesús, gracias a Jesucristo,
Gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora podemos decir que somos la simiente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios. Porque fuimos engendrados por la palabra de verdad. Óigame bien, la palabra de Dios es la que está engendrando esta nueva especie que va a reinar, sí Señor, aquí en esta tierra. Yo espero que ustedes estén asimilando esto porque es importantísimo. Entonces la simiente ahora es Jesucristo. Vamos al nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1 versículo 30 y vamos a ver lo que sucedió cuando Cristo vino a nacer como un hombre, a presentarse como un hombre en esta tierra. Capítulo 1 versículo 30 del libro de Lucas. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia cerca o delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Escuchen ustedes, ¿a quién se le prometió que sería su heredad o su heredero espiritual? A David, de acuerdo a lo que encontramos. En 2 de Samuel capítulo 7 encontramos que a David se le dice que él iba a ser rey. Versículo 14. Escuchen, de acuerdo a lo que encontramos, pero de acuerdo a la profecía, nos damos cuenta que este reinado del que habla la Biblia acerca de David, notamos que lo primero que se le anuncia a María es la confirmación de lo que hacía ya 1000 años se le había prometido a David. Pero de acuerdo a lo que encontramos, Cristo viene, muere crucificado, y todos los judíos se quedaron, pues ¿y qué pasó con el reino? Ellos esperaban un reino terrenal. Esa es la razón por la que nosotros encontramos que no se podía cumplir esa promesa, porque ellos estaban viendo las promesas desde un punto de vista humano, no espiritual. Dios le había prometido a Abraham que todas las naciones formarían parte de este reino que él estaba preparando. Pero al morir Jesús, nosotros encontramos que de alguna forma los judíos, ¿qué pasó con el reino? Y notamos que otra vez queda pendiente la promesa a Abraham, y confirmada a Jacob, confirmada a Isaac, a los patriarcas de Israel, a David, y confirmada por nuestro Señor Jesucristo. Pero notamos que al nacer no se cumple. ¿Y cuándo es que entonces se cumplirá esta promesa? Escuchen ustedes, no es sino hasta la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo en el reino milenial. No es hasta entonces que encontramos el cumplimiento de las promesas. En Ezequiel capítulo 37 encontramos esta promesa, 37 versículo 21, donde dice, en Ezequiel 37, 21, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron,
y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Escuchen, esto se cumplió en el año 1948, en el mes de mayo. Desde el tiempo de Nabucodonosor, los judíos no habían podido tener gobierno, no habían podido tener nación. Y fue en el año de 1948 cuando notamos que se cumple esta profecía de Ezequiel. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos pueblos. En otras palabras, Dios une a estos dos pueblos y lo hace una sola nación. La iglesia de Jesús ya no va a estar dividida de la ideología de los judíos, porque tenemos en común a un solo Dios, a un solo Rey llamado Jesucristo, y Él va a unir para poder establecer su reino. En el versículo 22 al versículo 24 de esta porción, encontramos que ni más se contaminará con sus ídolos y con sus abominaciones y todas sus rebeliones, y los que salvare de todas las habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos Dios, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos serán un pastor, y andarán en mis derechos, en mis ordenanzas, y guardarán y las pondrán por obra. Escuchen ustedes, Dios hizo 3 promesas que resumen sus planes en estos versículos. Naturalmente que son planes futuros para Israel. Número 1, restauración, unificación, purificación. Y estos traen cumplimiento perfecto al pacto con Abraham en Génesis 12, al pacto con David en 2 de Samuel 7, y un nuevo pacto a través del cual nuestro Señor Jesucristo, el Rey, Mesías y Pastor prometido por insistencia a la dinastía de David, cuando dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Los judíos ya regresaron y ahora les falta ese rey. Ya están en su tierra, pero ellos están insistentemente buscando la forma de comenzar los sacrificios, porque desde la cautividad de Nabucodonosor no han tenido sacrificios. ¿Por qué? Porque no han entendido la profecía acerca de Jesucristo. Hay muchos que sí son cristianos, que están recibiendo a Jesús, pero hay un gran número que están esperando todavía a un Mesías. Imagínense ustedes, Dios le había dicho: haré de ti una nación grande. Estas dos naciones de las que habla aquí el profeta son, o reinos, habla de la promesa cuando dice que haré de ti una nación grande, una sola nación. Fue la promesa hecha a Abraham. Y en 1 de Pedro 2:9 dice la Biblia que somos linaje de Dios, somos pueblo escogido, gente santa. Eso significa que Dios de su iglesia está formando una nación, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos aquí que la nación de Israel y la iglesia seremos una nación y tendremos un solo rey. Un solo rey al que servir, un solo rey al que rendirnos. Todo esto se utiliza como referencia a Jesucristo el Mesías. ¿Por qué? Porque descendía o viene de la simiente de David. Y en Jeremías 31 al 33, vemos aquí una promesa que aún queda vigente para el pueblo de Israel, a diferencia del pacto mosaico bajo el cual fracasó totalmente Israel. Dios, a través
de el tiempo promete un nuevo pacto con una dinámica espiritual diferente, divina, por medio de la cual todas las personas que conozcan al Señor participarán en las bendiciones de la salvación. El cumplimiento de este pacto se dará tanto a escala individual como en todo Israel como nación. Este pacto, escuchen ustedes, se define en el marco estableciendo o en el establecimiento del pueblo de Dios en su tierra, en el lugar específico y geográfico donde se encuentra la nación de Israel. Y esto lo vimos a comenzar a cumplirse en el año de 1948. Y quiero decirle, no es casualidad. Las corrientes de los pactos con Abraham, con David, al igual que el nuevo pacto, escuchen ustedes, van a confluir en el reino milenario sobre el cual gobernará el Mesías prometido. Mateo 26, 26. Quiero que vayan conmigo a esta porción y con esto terminamos. Capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús entonces el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramado por muchos para la remisión de los pecados. Escuchen esto. Aquí encontramos un nuevo pacto, o pudiéramos decir la sangre de un nuevo pacto. No es sangre de animales como en el pasado. No es sangre de sacrificios, sino de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, su propia sangre fue derramada para la remisión de pecados. Es decir, cuando Cristo dice esto, de acuerdo a lo como se expresa este mismo acontecimiento en Lucas 22, 18, nos damos a entender, o nos da a entender, que este reino es precisamente el reino mileniario terrenal. Cuando dice: lo voy a volver a beber con ustedes, eso significa que se trata de un reino mileniario terrenal, que no es todavía en el lugar donde vamos a reinar eternamente con él, sino que va a ser precisamente en el reino aquí sobre la tierra. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Hebreos capítulo 8 y versículo 10, donde dice: por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y ellos me serán a mí por Dios. Y en el versículo 13, diciendo: nuevo pacto, dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo se envejece y está cerca para desvanecerse. Entonces, por naturaleza propia de la ley, era algo que era totalmente externo, mientras que el pacto nuevo es en primera instancia totalmente interno. Es algo interior. Si alguien no quiere seguir sufriendo con Cristo, es porque a lo mejor no ha entendido que el pacto que Dios hizo es algo que tiene que ver con el hombre interior.
Cuando el hombre no entiende que se trata de un asunto del hombre interior y que se trata de que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, Él iba a poner las leyes en lo más profundo de nuestros corazones y que iba no solamente a tener ese contacto tan profundo con el creyente, sino que se convertiría en templo del Espíritu Santo. Escuchen ustedes, en morada de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 6, morada de Dios. Eso significa que si el hombre, a pesar de que no ha entendido que se trata de algo interior, de algo profundo, de algo que habita en nosotros, y si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces quiere decir que no vamos a estar dispuestos de ninguna manera a padecer absolutamente nada por Jesús, porque simple y sencillamente Cristo no vive en tu vida. El reino espiritual es un reino interior. Por eso, si alguien no quiere seguir sirviendo a Cristo y empieza la pereza y empieza a alejarse, eso significa que no ha entendido que se trata de un reino interior en el cual Dios es el que nos impulsa, es Cristo el que nos lleva hacia adelante, porque ahora Cristo habita en nosotros. Y si Cristo no habita en tu vida, es muy difícil que te esfuerces para servirlo hasta el final, con convicciones, con fe, con confianza, determinado. Por eso necesitamos entender que si Él vive en nosotros, somos indetenibles. Nada nos puede detener. Se trata de un ambiente interior, espiritual, que Dios está creando dentro de nosotros. Y dice Romanos 8:9 que si el Espíritu de Cristo no está en tu vida, eso significa que no le perteneces a Dios, y por eso luchas tanto y por eso te alejas. ¿Por qué muchos se alejan? Porque no tienen convicciones espirituales. ¿Por qué muchos padres sufren y quieren traer a sus hijos a la fuerza a la iglesia? ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No hay un ambiente espiritual creado dentro de sus vidas para pelear en contra de todas las adversidades del mundo y convertirnos a Cristo. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo controle absolutamente nuestras vidas y nuestros corazones, para que cuando vayamos a la casa de Dios, hagámoslo como decía David. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Por qué venimos con alegría? Porque el Espíritu vive en nosotros. Porque no es emocional, es espiritual, es el ambiente interior del Espíritu Santo que está formándose dentro de nosotros, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo tiene que ver con el hombre interior por su espíritu. Por naturaleza, todo lo que hacemos para Dios lo hacemos naturalmente, sin que nadie nos puche, sin que nadie nos force, sin que nadie nos esté apuchando. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa servir a Dios en espíritu y en verdad. Lo entendemos, tenemos convicciones, sabemos en quién hemos creído y sabemos que Cristo es lo más grande y más maravilloso que nos ha acontecido. Por eso nuestros hijos van a tener que aprender a caminar solos con Jesucristo. Solos van a tener que aprender a caminar sin que nadie los puche, sin que nadie los esté obligando a servir a Jesús. No andarlos empuchando. Ándale, mijo, súbete al carro. Sí, Señor. Así tiene que ser. Si están sufriendo es que no son salvos tus hijos. No han entendido. Si tienes que empucharlos y darles una patada para que se suban. No son salvos. Pónganse de pie en esta, ya no quiero seguir hablando.